Muy bien, muchas gracias. Bueno, para los que no me conocéis, y pienso que la mayoría sí, soy Joan Carulla, médico, me considero médico humanista. Trabajé muchos años como médico en Cataluña, en primaria, en hospitalaria y también en atención sociosanitaria. Esto fue a finales del siglo pasado. Ocupé distintos cargos de planificación, dirección y gestión. Soy máster en gerontología clínica y gestión hospitalaria y actualmente tengo la suerte de vivir y de disfrutar en Mallorca como gerente de los hospitales San Juan de Dios de Palma y d'Inca y también de la Fundación Serveis Socials Mallorca. Y formo parte también del equipo de dirección de la Unidad Territorial 1. Agradezco a Juanjo Afonso el que pensara en mí para moderar esta mesa. La verdad es que cuando me lo dijo y sobre todo me dijo el título para hablar de la continuidad asistencial, de lo sanitario a lo social o de lo social a lo sanitario, me pareció realmente muy interesante, ¿no? Los políticos, los planificadores, los gestores y a veces también los profesionales ponemos unas fronteras que no deberían existir, unas barreras que impiden la necesaria continuidad asistencial. Los modelos cerrados, separados de atención social y de salud deben cambiar y deben integrarse. Si bien es cierto que el actual modelo de sociedad también está cambiando, un modelo también con un modelo familiar distinto en el que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, pero también un modelo de sociedad que no va en ese sentido de integración, ¿no? como desearíamos. Una nueva sociedad donde reaparecen viejas políticas más egoístas, más individualistas y menos hospitalarias. ¿Cómo debemos afrontar esto como personas, como profesionales y como institución? Es de lo que hablaremos hoy con estos magníficos ponentes que nos acompañan y espero que nos den un poco de luz sobre estos temas. Va a empezar Salvador Maneu. Salvador Maneu también, y pienso que la mayoría lo conocéis, es licenciado en Derecho con una larga trayectoria en entidades del ámbito del tercer sector. Es director de la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona y es coordinador del ámbito social en la provincia de España, San Juan de Dios. Ayer el hermano Pascal nos comentó la necesidad de estar atentos a las nuevas realidades sociales y nos habló de la necesidad de una hospitalidad creativa. A Salvador le hemos pedido que nos hable, me gusta la palabra, de la magnitud de la tragedia, como decía una novela, un libro de Kim Munso. La tragedia de la exclusión social, de su abordaje integral desde distintas perspectivas y de algunas experiencias que nos va a ilustrar, unas experiencias en concreto que él conoce bien y que van en esa línea de la hospitalidad creativa. Salvador. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues buenos días y gracias por la invitación. Joan, me pondré aquí, no te doy la espalda, mejor será. Gracias por la invitación y, como dice Joan, voy a empezar explicando la magnitud de la tragedia, pero intentaré terminar bien la sesión. Son 10-12 diapositivas con algunos flashes para que después en el diálogo con vosotros, con mis compañeros de mesa y también con todos vosotros podamos profundizar. ¿El pase de diapositivas, sí, esto va automático? Sí, no. Esto es como siempre, ¿no? Sí. Esto funciona como siempre. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, pues empiezo por lo más elemental. Cuando hablamos de atención social, creo que nos tenemos que orientar siempre, o cualquier proyecto social en la orden y en cualquier institución, debería siempre orientarse a la satisfacción de necesidades y, en definitiva, a la garantía de derechos. Eso que se denomina la inclusión social, que es el contrario justamente de las situaciones de exclusión social que detectamos y que conocemos en la orden. ¿A qué nos referimos por necesidades? Satisfacción de necesidades básicas, de alimentación, de higiene, más las de dinero de bolsillo, de alojamiento, de formación, de empleo, de salud, de sentido de vida, muchas veces. De eso se trata cuando hablamos de satisfacer necesidades. Esas necesidades vienen tamizadas, vienen moduladas en función de la edad, del género, del bagaje cultural, de cómo es esa unidad de convivencia y, desde luego, las políticas públicas que influyen en esas necesidades
nunca son neutras, nunca. Las políticas de vivienda, las políticas de empadronamiento, las políticas laborales, las políticas migratorias, ayer se habló de política migratoria en esta sala, las políticas de subsidios, etcétera, etcétera. Todo eso acaba determinando cómo se da respuesta o no y en qué medida a las necesidades de las personas. Con lo cual, ya veis que la exclusión social es mucho más que una situación de pobreza material, es una situación altamente compleja que solamente se puede resolver desde un enfoque complejo que ponga en el centro a la persona. Acaba de salir el informe de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística en abril del 2025, el mes pasado, y vuelve a situar a España prácticamente en la cola en términos de equidad. Vais a descubrir España que está en la cuarta posición, empezando por la izquierda. Eso es un mal síntoma, Estamos con 25,8 puntos en la tasa AROPE. AROPE significa tasa de exclusión y tasa de riesgo de exclusión social, de pobreza y exclusión. La media europea está en 21,8. Esos son 5 puntos por encima de la media europea. El informe del INE, además, nos revela algunos datos adicionales. Primero son las asimetrías territoriales. Hay 4 comunidades autónomas que están por encima del 32%. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Y hay algunos colectivos o algunas situaciones que empeoran ese 25,8%. Los menores, la pobreza infantil en España es obscena, estamos en un 34,7%. Las familias monoparentales en el 50%. Personas con formación básica, desde luego, están mucho más expuestas a situación de pobreza que personas con formación superior. Y, por último, los extranjeros no comunitarios son un colectivo especialmente castigado. Para los que tengáis interés, esto lo podéis consultar en Internet. Cuando se habla de tasa AROPE, significa que tú cobras menos del 60% de la mediana de ingresos del país. En España la mediana de ingresos está en 14.000 euros por persona. Por tanto, cuando cobras menos de 10.000, estás por debajo del umbral de la pobreza. Ante esta situación, yo planteo, y después Marina Geli lo hará con mucho más rigor, planteo volver a los orígenes. La OMS, desde el año 46, nos recuerda qué es la salud. ¿Qué es la salud? Y habla de un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Y la orden, que ayer el hermano Pascal nos lo recordó, la orden en el reciente capítulo general celebrado cita textualmente el concepto de salud global. Habla de salud global, entendida como la prevención, la formación, la investigación y la innovación, justamente para atender esas necesidades emergentes que antes decía Joan. Así que el abordaje integral ya no es cuestionable. El abordaje integral de las situaciones que estamos abordando cada día, desde luego, eso creo que no es discutible, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos, algunas buenas prácticas de cosas que estamos haciendo en esa dirección. Y simplemente son flashes. En hospitales, el Hospital de Aljarafe se ha vinculado ha aprovechado un convenio que hemos firmado, la orden con Fundación Naturgy, para impulsar el proyecto Receta Energía, que da respuesta a la pobreza energética de pacientes ingresados en el hospital. En dependencia, en la otra sala, se está hablando del modelo Rural Domus de Navarra, pero también del modelo de la FAT. Es un modelo altamente interesante que integra la mirada social y la mirada sanitaria. En migraciones, hace ya años que el doctor Collazos, que es un psiquiatra del Hospital de San Rafael de las Hermanas Hospitalarias, preconiza el concepto de competencia cultural en el ámbito de la psiquiatría, justamente para atender a pacientes migrantes. En sinhogarismo, el Colegio de Médicos de Barcelona, la doctora Bilbeny lidera un grupo de trabajo sobre sinhogarismo, es médico de familia en el Cap Drassanes, en Ciutat Bella, un distrito de Barcelona con una alta concentración de personas sin hogar. Ya hace tiempo que está planteando la necesidad de instituir un código de personas sin hogar. Igual que hay un código suicidio, ella plantea que haya un código de personas sin hogar, justamente para atender adecuadamente a las personas sin hogar. Y estos 3 que están en azul los voy a desarrollar un poquito más ahora. En empleo,
En empleo, claramente, eso está altamente demostrado, que el empleo puede constituir un círculo virtuoso hacia la inclusión social. Y lo veis en esta diapositiva de este informe de Abedis Donabedian, que es muy interesante, os lo recomiendo. Habla de cómo el empleo mejora la autoestima, mejora las redes de apoyo social, mejora la salud, mejora los ingresos y mejora las habilidades. Y, por tanto, a sensu contrario, el desempleo puede constituir un círculo vicioso que empeora la autoestima, las redes, la salud, los ingresos y las habilidades. En lo que se refiere a transiciones asistenciales, aquí os pongo en pantalla cómo en Europa se clasifica el sinhogarismo. Es una clasificación que lleva por nombre ETOS, la clasifica en 4 grandes categorías: sin techo, la persona que duerme en la calle; sin vivienda, que dormiría en la calle si no fuera por una institución; vivienda insegura y vivienda inadecuada. Esos 4 conceptos. Esas 4 grandes categorías se desarrollan en distintas categorías operativas. Hoy os traigo solamente las categorías operativas de las 2 primeras, sin techo y sin vivienda. Y me fijo específicamente en la categoría operativa 6. Las personas que en un plazo definido serán dadas de alta de instituciones residenciales o de internamiento. Y fijaros lo que se dice en Europa y decimos en España. Personas que salen de la cárcel, personas que salen de un hospital, personas que cumplen 18 años y dejan un centro de menores. Una mala transición asistencial puede comportar una situación de sinhogarismo. ¿Cuántos de los que estáis en la sala sabéis perfectamente que una alta hospitalaria es una mala noticia para algunos pacientes? Cada semana, los centros sociales de la Orden recibimos llamadas de hospitales pidiendo si tenemos plaza en los albergues de la Orden. Cada semana. Y vosotros sabéis perfectamente que algunos facultativos estáis retardando el alta hospitalaria porque no sabéis qué hacer con ese paciente. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Y el último ejemplo, en salud mental, aquí os traigo un proyecto, una iniciativa que empezamos a desarrollar hace ya 3 años, el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Universidad de Vic, con Marina Geli, que es la misma persona que tenéis aquí sentada, pues ella misma está en pantalla y está presente. Empezamos a trabajar un proyecto para ver si éramos capaces de abordar de manera distinta la desinstitucionalización de las personas que están en media y larga estancia psiquiátrica. Y nos pusimos a trabajar. Lo primero que hicimos es, con el equipo de Marina Geli, hacer una investigación de qué se está haciendo en otros países. Aquí tenéis algunas experiencias en las cuales veréis que está el modelo de atención y algunas mejoras, algunas evidencias que aportaban esos modelos. Lo interesante de estos modelos es que pudimos analizar qué factores habían obstaculizado y qué factores habían facilitado el éxito de esas experiencias. Y fijaros, factores que obstaculizan la implementación de esas experiencias: la burocracia, la fragmentación, la limitación de recursos, determinantes sociales no tratados adecuadamente. Y, en cambio, ¿qué elementos pueden facilitar? Políticas de apoyo y financiación sólidas, políticas de vivienda, sistemas de información integrados, participación comunitaria, cultura de colaboración. Son cosas que todos lo hablamos cada día y en estas experiencias internacionales interesantes también lo plantean. Con esas experiencias nos pusimos a trabajar y dijimos, bueno, vamos a ver qué elementos nos pueden ayudar. Y aquí hoy solamente planteo los elementos en los que nos hemos puesto de acuerdo, no los que nos diferencian, porque los que nos ponen de acuerdo son más que los que nos alejan. Fijaros lo que estamos diciendo unos y otros. Más profesionales sanitarios en el ámbito social, más profesionales sociales en el ámbito sanitario, preguntar más a las personas, más recursos residenciales. Y podría continuar porque no me da tiempo y Joan me va a reñir. Pero fijaros, preguntamos a los profesionales y les hemos preguntado a las personas que experimentan en primera persona una situación de salud mental y a sus familiares. Y los elementos en común son larguísimos, muchos más que las diferencias. Más recursos, más profesionales, más liderazgo, preguntar más a las personas que quieren, atender bien la diversidad territorial, etcétera, etcétera. Con estos elementos encima de la mesa,
pasamos a elaborar distintos planes operativos, que todos tenían una nota en común: virar hacia la comunidad, salir del hospital, salir del centro, ir hacia la comunidad. Y eso solo se puede hacer si tienes equipos multidisciplinares, si hay una nueva cultura que lo sustente y si dispones de recursos de vivienda que sean flexibles y que estén en la comunidad. Con esos elementos operativos, y voy terminando, pusimos el foco en un proyecto piloto, que era un proyecto de viviendas en la comunidad para personas con diagnóstico de salud mental y con elevados índices de vulnerabilidad social. Los 7 principios que sustentan el proyecto los tenéis en esta infografía y estos 7 principios se concretan o se condensan en un modelo. Y ese modelo no dice otra cosa que la mirada profesional tiene que mirar hacia la persona, una nueva cultura asistencial integrada, mantenimiento del hogar. Las personas tienen que poder estar en el hogar y llevar a cabo su proyecto de vida y no pactar una temporalidad de entrada con la persona. Al final, este proyecto, y yo diría por extensión, y también es una invitación al diálogo con vosotros y con el público, con todos vosotros, creo que cualquier proyecto de atención social y sanitaria tiene algunos elementos internos y externos, que eso es lo que planteamos con el equipo, que pueden facilitar el éxito de un proyecto de atención social y sanitaria. Elementos internos: la gobernanza. Voy a provocar un poquito. Los profesionales sanitarios tenéis que reconocer la opinión y el criterio de los profesionales sociales. Y los profesionales sociales que estáis en la sala tenéis que respetar y reconocer la opinión de los profesionales sanitarios. Gestión del cambio, liderazgo, alianzas entre centros y alianzas con otras organizaciones. Alianzas, alianzas y alianzas. Esto es fundamental. Sin alianzas todo esto no es posible, ¿no? Y compartir datos, integrar datos. Y entre los elementos externos, liderazgo de las administraciones, en este caso la Generalitat. Si la administración no lidera y pone recursos, esto no funciona. Nosotros hemos hecho toda la parte del trabajo, antes de que me lo preguntéis, toda la parte del trabajo está hecho, ahora solo falta que la Generalitat ponga dinero encima de la mesa para llevar a cabo el piloto. El piloto está demostrado que puede funcionar, la Generalitat le gusta el proyecto, solo falta lo más fácil, que es poner dinero. Todo lo demás ya lo hemos hecho. Liderazgo, políticas de vivienda. Sin vivienda, las políticas de desinstitucionalización son una quimera. No, nos podemos olvidar, sin vivienda esto no es posible, financiación, culturas organizativas y convenios colectivos. Los profesionales sociales cobran peor que los profesionales sanitarios. Un trabajador social que trabaja en un centro social cobra menos que un trabajador social que trabaja en un hospital y esto hay que irlo resolviendo. Esto no puede ser, hay que irlo resolviendo. Y finalmente la implicación de la comunidad. Y termino ya con la última, con una invitación al diálogo. Este propósito de la acción social de San Juan de Dios, que lo podemos escribir de forma distinta, pero creo que nos podemos poner de acuerdo, que cuando hacemos un proyecto social nos dedicamos a esto. Esto puede servir como punto de encuentro, como diálogo, como un punto de diálogo para construir proyectos en los que nos encontremos. En el fondo, esto es trabajar por la inclusión social, es trabajar por el futuro de las personas y en el fondo es poner a la persona en el centro, que es donde debería estar y nunca debería haberse alejado de nuestras prioridades. Y nada más. Gracias. Hola. Muy bien, molt bé. Muchas gracias, Salvador. Realmente nos ha explicado la magnitud de la tragedia, pero tragedia sobre todo en lo que hace referencia a esa dificultad en la continuidad asistencial, también sobre todo también por el tema de la falta de vivienda, que después hablaremos de ello, que ciertamente dificulta mucho pues, el dar altas en muchos hospitales y también en centros sociales. Lo vemos nosotros mismos en la Fundación, que por falta de tener unas viviendas asequibles pues es difícil esa continuidad asistencial, pero nos ha explicado un montón de experiencias, yo pienso que muy interesantes en esa hospitalidad creativa que nos hablaba ayer el hermano Pascal. A continuación, Marina Geli, otra participante de lujo en esta mesa, es médico, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas,
A ella le gusta también explicar todo el tiempo que estuvo atendiendo pacientes con SIDA en los años 80. Es una etapa que yo también compartí con ella, una etapa muy dura donde todos los pacientes con SIDA morían sí o sí, por tanto tuvimos que aprender lo que eran los cuidados paliativos en 4 días. Una etapa muy dura, pero que nos enriqueció muchísimo a muchos y que nos hizo médicos más humanos. Es exconsejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, actualmente directora general de la Facultad de Medicina y coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. A Marina le hemos pedido que nos hable de los retos globales de la sociedad, en especial en el ámbito de la llamada salud social. Cómo, desde su atalaya privilegiada, política, pero sobre todo docente, valora los cambios sociales y políticos que, como he dicho antes, inciden más en el individualismo que en la hospitalidad. Marina. Muchas gracias. Yo voy a hablarles de la magnitud de la esperanza. Porque, a pesar de que le he dicho la magnitud de la tragedia, Salvador se ha enseguida ido a la magnitud de la esperanza, ¿no? No sé bien qué hago yo aquí, pero estoy encantada de estar aquí, porque tengo que convencerles a ustedes, y no es menor, una orden global y local, que delante de los retos que tenemos no hay más que aunar esfuerzos desde aquellas personas que pensamos que el valor del humanismo nos lleva en la vida, nos dirige al camino. Y eso, somos mayoritarios, estoy totalmente convencida. Y también convencerlos de que, dado que el sistema sanitario, con sus fragilidades, evidentemente, es fiable, hablo del español, del europeo, básicamente, evidentemente, pero es fiable. Sabemos cómo han mejorado los resultados de salud, pero ahora tenemos que invertir en este cambio de mirada social, porque solo salvaremos el sistema sanitario con inversión social y con ir juntos. Por esto, mi breve intervención va a ser volver, decía Salvador Maneu, a los orígenes, porque a veces nos olvidamos de lo que hemos escrito. Hablo de organizaciones mundiales como la OMS, y me voy a detener un momento en algunas reflexiones para el debate, como decía el doctor Joan Carulla, porque es verdad que las biografías cuentan. Yo pensé siempre que sería una médica de hospital mirando bichos de infección nosocomial, no sé, pensaba, y curando meningitis. Pues fijaros, terminé el 81, llegó el SIDA y el mundo cambió. Y descubrimos que es en la comunidad donde hay las respuestas. Evidentemente también en el hospital, en la investigación biomédica, ¿no? Pero la prevención estaba en la comunidad, en las prisiones. Ustedes también estaban, la orden me refiero, en la gente que no tenía techo para vivir y para morir, en el estigma de los gays, en los toxicómanos, heroinómanos que los dejábamos tirados, ¿no? Esto era muy importante, esto me cambió mi perspectiva y por esto la salud pública ha sido siempre una de las prioridades importantes de mi vida y esta mirada social y sanitaria integrada que tiene que ver con las personas. Lo ha comentado, pero ¿cuáles son los retos? Se han desdibujado los retos locales y globales. Y esto es muy relevante porque da valor a las políticas globales, pero también esperanza de que la suma de lo local va a cambiar lo global. Esto me parece, porque es nuevo, esto es nuevo, incluso con grandes desigualdades. El envejecimiento poblacional es uno de los retos más importantes que tenemos en positivo, porque tenemos grandes cohortes, ¿no?, de personas activas que son capaces, además, con altruismo, de dar una parte de su tiempo y de su experiencia senior a servicio de la sociedad. Por otro lado, evidentemente, crece la dependencia y no tenemos sociedades que hayan repensado qué vamos a hacer, no solo económicamente, que van a hablar, sino desde todos los puntos de vista. Este es un reto, pero hay otro reto que anunciaba Joan Carulla, doctor Carulla,
que es los cambios de los modelos familiares y las relaciones intergeneracionales. Los que vivíamos muy cercanos a nuestros abuelos en la misma casa, ¿no? Esto era, pues yo vi morir a mi abuelo, a mi bisabuelo, no sé, lo vi envejecer. Todavía yo vengo de una familia más tradicional y mi madre ha estado 10 años en casa con una demencia Alzheimer, ¿me entienden? Pero esto no es lo común, no porque no quieran, simplemente porque el mundo ha cambiado. Y los jóvenes, los menores, a veces piensan que los mayores son alguien que les quita oportunidades. No hablo individualmente, hablo colectivamente. Y tenemos muchos debates al respecto. Segundo, las migraciones. Estamos local y globalmente en un mundo donde la gente migra por razones sobre todo económicas, pero también climáticas, también por guerras, pero también por gusto, ¿vale? Nuestros hijos, yo tengo un nieto que, por cierto, le llamo el Papa León porque se llama León, tú. Este fin de semana, porque es mexicano-catalán, y yo le digo, Leo, tú, porque es un bilingüe total y le digo, bueno, ¿tú sabes qué ha pasado? Digo, a lo mejor te van a llamar Papa. Bueno, es una ironía, pero me refiero a que el mundo ha cambiado. Y a veces hay gente que minimiza este mundo tan cambiante. Y estoy totalmente de acuerdo con Salvador. El componente cultural es muy relevante de aprenderlo en cualquier aspecto de nuestras vidas personales y profesionales. Otro elemento muy importante que tiene fortalezas y amenazas es la sociedad digital. Y esto que yo llamo la hiperactividad digital, ¿no? Que nos roba el tiempo. Y a veces, especialmente en los jóvenes, bueno, este fin de semana Alquimerra me pidió un artículo de que hablara de esto, pero con mirada de los jóvenes, ya lo tendrán ustedes, porque especialmente esto afecta curiosamente a los jóvenes. Han nacido en un mundo hiperconectado y se sienten más solos que nunca. Curioso, Y desdibujamos el valor de lo presencial. Y por esto hay más malestar emocional entre los jóvenes. Esto lo vimos en la pandemia, está publicado. Es decir, el hecho de no ir a la escuela o de no salir a la calle curiosamente perjudicó más a los jóvenes que a los mayores. Y los mayores, quizás, ya me pongo casi, hacemos un uso mejor, un poco de analfabetos digitales somos, pero bueno, aparte de esto, digamos, yo todavía he llegado a aprender esto de ChatGPT, pero bueno, me refiero que hacemos como un poco de mejor uso de las redes, entendiendo que es una gran oportunidad. Otro elemento muy importante que debemos, la magnitud de la esperanza, por favor, porque el mundo no es viable con tanta desigualdad. El mundo, El mundo, la seguridad, el sentirnos personas. Y esto está creciendo, creciendo. Y después de la pandemia no hemos revertido la esperanza media, hablo en Europa, de nuestros mayores, que perdimos pues, esperanza media. Pero en cambio no hemos revertido la precariedad y la pobreza. Y hablo local y globalmente. Esto es un reto muy importante que no es algo de naif, de los convencidos. No. Es un tema sistémico. El cambio climático, evidentemente, también tenemos que tenerlo en cuenta. Igual que este elemento, que creo que un elemento básico es la hiperactividad digital, es que nos sitúa en una información inmediata, contrastada o no, todo al minuto, ¿no? Que nos hace, pensé mucho esta palabra, el desasosiego sistémico, desasosec, poco usada, antes la usábamos en catalán, pero se perdió por el camino, ¿no? No es más que malestar, ¿me entiendes? Es algo sistémico, pérdida de la tranquilidad interior, pérdida de la paz. Y esto conlleva soledad, es decir, curiosamente en este mundo tan hiperconectado, soledad a mayores, a personas dependientes que viven solas y se sienten solas, porque no todos los solos se sienten solos, pero también mucha gente joven, ¿no? Que se siente profundamente sola. Malestar emocional, trastornos mentales, ¿no? Pero la esperanza, la educación a la resiliencia. Ustedes hacen un proyecto
en Genkai que me gusta mucho. Es decir, cómo vamos a acompañar a los niños y a los jóvenes, ¿no?, para que sean resilientes y para que aprendan, encuentran o les dejemos, les permitimos escribir su propia historia. Porque se sienten no líderes de su historia, porque tienen tantas cosas cada día, ¿no?, que les meten en sus vidas. Y luego no nos debemos engañar. Lo comentaba, el primer tema facilitador, lo ha comentado Salvador, en cualquier cosa en la vida se llama liderazgo. ¿Y qué tipo de liderazgo? Debemos escoger liderazgos autocráticos que venden en el mundo, cotizan en bolsa y en elecciones, digamos, por todo el mundo, desde Argentina a Estados Unidos, a Putin, ya no sé tú, a Corea del Norte. Y hablo de regímenes totalmente dispares, unos se dicen comunistas, los otros liberales, no sé, bueno, es igual. El tema es este, que fomentan el individualismo, la competencia y el consumismo. Y yo creo que esto también nos conlleva a muchas posibilidades y por esto siempre volvemos, esto pronto hará muchos años, el 46. Esto es lo que decía la OMS de la salud, no es solo el bienestar físico ni mental, luego añadimos los determinantes sociales, ¿no? Y por tanto, esto debemos volver a estos orígenes. Más adelante, evidentemente, y creo que me voy a detener un minuto porque hablamos mucho de integración social y sanitaria y tal, pero ahora, después de dar muchas vueltas, incluso doctor Concairós, ¿no?, doctor Manuel del Castillo, ¿no?, la transformación del sistema sanitario, catalán hablo, Sí, pero aquí debemos fortalecer la acción social en las políticas y los servicios sociales y formar a los profesionales sanitarios y sociales de manera diferente, aparte de pagarlos mejor, de darles autoridad. Por esto creo firmemente que dado que el sector salud tiene crédito y autoridad y los profesionales sanitarios son los que pueden ayudar al gran cambio. Porque esto es pura salud pública, les compete a los sanitarios, no es que no les competa, es que la salud social es parte de los determinantes sociales y otras cosas que ahora comentaremos. Pero ¿qué dice lo que ha comentado Salvador aquí? La variable en jóvenes independiente más importante para la mala salud, ¿cuál es? El nivel educativo de sus padres. ¿Vale? Esto hablo en Cataluña, en España. Evidentemente, los ingresos, porque además en España tenemos un porcentaje de crecimiento de la ocupación muy alta, pero a pesar de todo la tasa de Europa es muy alta porque hemos creado la clase media y trabajadora baja y hemos creado una clase social de precariado que trabaja, sobre todo por el tema de la vivienda, el precio de la vivienda. Ese es un elemento básico, no solo con los de sin techo, que por supuesto es la prioridad. Hablo de incluso la gente que tiene empleo. El nivel de adquisición o alquiler de la vivienda no da para los ingresos que tienen. Evidentemente tiene que ver con los sectores económicos españoles donde hay una parte muy importante donde los salarios medios son bajos, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con los sectores económicos y con los convenios colectivos. Bueno, transporte, la movilidad, el acceso a la alimentación saludable y ven que se ha introducido ya evidentemente la contaminación y los elementos ecológicos como una parte muy importante que sabemos que tiene un impacto en la salud y además todavía mayor en clases socioeconómicas desfavorecidas. Esto creo que es muy relevante. Es decir, ¿por qué añadimos espiritualidad? Hablábamos primero de un momento, de un sistema sanitario muy bio, ¿no? Muy bio, que no tiene que decaer lo bio, porque también hay quien niega lo bio y niega que exista una esquizofrenia, que esto es un invento social, o
Eso ocurre también, ocurre. Igual que los bio que niegan que los determinantes sociales sean tan importantes. Pero no hay más que esto. No hay más que esto. Lo bio, lo psico, lo social, determinantes sociales que antes hemos relatado, pero se añadió algo que tiene que ver con este desasosiego individual y sistémico, que es la espiritualidad. Entendida como sentido de la vida, como sentido de trascendencia, como conexión social con los demás. Y puedes llegar aquí de muchas maneras, desde la fe religiosa o desde, en mi caso, pues el humanismo. ¿Vale? No sé si agnóstico porque vengo de una cultura católica, digamos, pero bueno, nos entendemos. Incluso ateos buscan la espiritualidad. En este sentido, y no nos debe dar vergüenza hablar de ello. El Papa León lo decía, parece que ahora nos tenemos que esconder los católicos. Habla él, yo hablo no solo de los católicos, ¿no? Que hace esta exconsejera hablando de espiritualidad. Esto no tiene evidencia científica. La tiene. Me niego a decir que no la tiene. Y tiene coste-beneficio igual, que quiero ver a los economistas, perdona, pero quiero ver que me demuestren que la no inversión o la inversión en servicios sociales y acción social a las políticas no va a mejorar el sistema sanitario o mejorar en indicadores cual y cuante la sociedad. Estoy totalmente convencida, porque no hablamos de volúmenes muy grandes de dinero. En otras cosas, pues bueno, pero esto es un cambio importante, pero dudamos, porque estamos nosotros en la Universidad de Vic, hemos creado un grupo de espiritualidad interprofesional. Sí, termino. Y quizás añadiremos cultural. Hay un debate mundial. A pesar de que lo cultural está en lo social, quizás el elemento cultural va a ser necesario trabajarlo aparte. Y veremos si hablo a nivel internacional, pues aquí termina con lo cultural. Debemos ponernos de acuerdo en qué es la espiritualidad. Aquí les dejo para el debate. Algo que es aparentemente intangible, ¿no? De los sentimientos, pero consigue conectarse con uno mismo para tener un propósito de vida, para buscar el valor individual y colectivo. Y esto que la OMS llama conexión social, ¿vale? Bueno, veremos si comparten ustedes esta definición. Y finalmente, este reto, los retos, esta mirada debe estar a todas las escalas, a la escala persona y familia, con el autocuidado, con el empoderamiento, con la educación para la resiliencia. También en los profesionales sanitarios y sociales que se respeten, que trabajen conjuntamente, que entienden las fragilidades unos de los otros, ¿no? Las potencialidades. El sector social a veces ve el sector salud como la soberbia de estos, ¿no? De estos, tú que todo el día con la bata, todo el día con tanto dinero. Es verdad, yo vengo de aquí, pero les digo, sí, pero yo querría un sector social tan estructurado, ¿no? Nosotros ahora montamos un congreso el 10 y 11 de julio en Vic, que se llama para un sistema social fuerte delante de las complejidades. Y vamos a invitar actores diferentes para explicar cómo llegamos. Pero también, y aquí están ustedes, en las organizaciones. Este cambio cultural muy importante, en su caso ya ha empezado, en las políticas, ¿vale? En la financiación, en la compra, en la central de resultados, en el coste-beneficio de no hacerlo y de hacerlo. Pero otro tema muy importante es ganar el relato. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Marina, por esta
visión tan integradora, ¿no? También de lo sanitario, de lo social, por hablarnos de estos temas, bueno, que a nosotros nos interesan tanto, ¿no? De la centralidad en la persona, de la espiritualidad y de la importancia que esto tiene en nuestro modelo de hospitalidad. Muchas gracias. Ahora vamos a aterrar un poco. Vamos a ir con alguien que nos va a hablar de lo que pasa en los hospitales, en las residencias, porque todo esto ahora hemos visto la magnitud de la tragedia, la magnitud de la esperanza, pero vamos a ver la magnitud de la realidad. Juan Carlos Durán, también lo conocéis, es médico, especialista en geriatría, máster en bioética y humanidad de la asistencia. Es el director médico de San Juan Grande, Centro de San Juan de Dios en Jerez. Antes también fue director de la residencia, presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría. Y Juan Carlos nos hablará, como decía, de su experiencia como exdirector de residencia, como director ahora de hospital, que atiende a pacientes geriátricos con enfermedades crónicas y problemas sociales, y de la dificultad que tiene, también ha apuntado al principio Salvador, de la dificultad en la continuidad asistencial y más cuando se conjugan pues, todas estas necesidades sanitarias y sociales, ¿no? Y además también va a hacer un especial énfasis en el tema de la soledad no deseada, que también es uno de los temas que todavía no hemos tocado y que también, igual que hemos tocado otros temas, nos gustaría que nos hablases. O sea que adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer a Joan el que haya contado conmigo. Es un honor participar en esta mesa con personas tan ilustres como vosotros. Yo no sé qué hago un andaluz aquí con los catalanes, pero bueno, siempre en el Barça está Gavi y es muy querido, ¿no? Entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Cuando me llamó Joan y me dijo que participara en una mesa sobre asistencia sanitaria y social, coordinación sociosanitaria y que le diera un toque de esa realidad, pues bueno, la verdad es que lo que llevo haciendo 30 años y es difícil, ¿eh? Es difícil porque, como os voy a contar, vamos a ver, es difícil porque esto es muy heterogéneo. Yo cuando tengo que hablar de mayores o cuando me piden que aborde el problema del envejecimiento, el progresivo envejecimiento, digo que es muy difícil hablar de mayores porque no son todos iguales, ya que el envejecimiento es muy heterogéneo, envejecemos de forma diferente. Todo depende de nuestra capacidad intrínseca, de nuestra fortaleza y de cómo nos hayamos cuidado, del estilo de vida que hayamos llevado y de la suerte o mala suerte que hayamos tenido con las enfermedades o con las situaciones vitales que nos impliquen, de forma de que si todos seguimos envejeciendo, todos vamos a ir declinando nuestra capacidad funcional, pero unos antes que otros. Y algunos tendremos la suerte de llegar a edades muy avanzadas de una forma robusta, como este señor que tenemos ahí a la izquierda, que lo que va a necesitar es poquito, control de su tensión si es hipertenso. Pero, desgraciadamente, conforme la edad es más avanzada y las situaciones de salud se van deteriorando, entramos en un campo que es el que nos aborda a los geriatras, que es el campo de la fragilidad. Y tenemos que tratarlo con sumo mimo porque estas personas frágiles son las que más problemas nos dan y las que tenemos que conservar bien para mantener su autonomía el máximo tiempo y conseguir que sigan viviendo en su domicilio en unas condiciones dignas. Pero son personas que, como su nombre indica, son muy frágiles y en el momento que menos te lo espera, cualquier patología mínima hace que entre en esa necesidad completa de ayuda y se nos haga una persona mayor dependiente. Pues bueno, si la geriatría es así de heterogénea, cuando hablamos de política sociosanitaria, permitidme que os diga que es todavía más heterogénea. Y cuando estamos aquí en España hablando de diferentes comunidades autónomas, qué distinta es la visión sanitaria y social en Andalucía que en Cataluña, qué diferente es la financiación en Baleares o en Castilla y León. Entonces, esto es muy complejo de abordar aquí y dependiendo de dónde estemos tendremos más suerte o menos suerte. Lo que está claro es que con este problema de envejecimiento y con esa heterogeneidad de personas mayores, las necesidades sanitarias y salud van a ser muy variadas. Y es nuestra obligación darle la mejor respuesta en cada momento, darle a cada persona lo que necesite en cada proceso dinámico de la enfermedad. Y es que esto es un proceso dinámico, esto no es estático, esto va cambiando. Hoy estoy sano y dentro de 10 minutos puedo tener un ictus y estar muy, muy discapacitado. Por tanto, las necesidades de salud son muy variadas,
pero convergen muchas casualidades que hacen que todos tengan situaciones parecidas. Aparecen las enfermedades crónicas, aparece la pluripatología acompañada siempre de polimedicación, que es un problema para los geriatras, aparecen las reagudizaciones frecuentes que obligan a un abordaje diferente, esas enfermedades discapacitantes con necesidad continua de ayuda en actividades diarias nos lleva a necesidad de cuidados continuados y casi siempre se suelen acompañar de problemas psicológicos, psiquiátricos, las demencias, problemas sociales de bases, como después comentaré, necesidades de rehabilitación para mantener una autonomía y recuperación funcional. Y a su vez hay necesidades sociales porque hay que cuidarse y hay veces que no podemos cuidarnos por nosotros mismos. La persona con la que convivimos no tiene ya la capacidad para cuidarnos. Esas necesidades de vivienda, a veces que estábamos hablando, esas necesidades de recursos económicos, porque una pensión no contributiva no da ni para pagar la luz prácticamente y el teléfono móvil, ¿no? Esas situaciones, si hubiera una verdadera continuidad asistencial, si hubiera una verdadera coordinación sociosanitaria, que a todos nos gusta decirlo, pero creo que ni en Cataluña la tenéis, Marina. Entonces, están encorsetados ahora mismo. Si un paciente mayor tiene todo esto, no lo vemos como una persona integral con un conjunto de necesidades sanitarias y sociales. Salud le va a cubrir su problema de salud. El cuidado, el ayuda a domicilio, eso de social. Y social dice que va a atenderlo de sus necesidades sociales, pero esto es de salud. Yo no puedo cubrir las necesidades de salud de esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que dar un puñetazo a la política, y perdóname que sé que eres consejera, pero creo que necesitamos ver esto de esa forma integral, ¿no? Y como me hablaba Joan, yo voy a hablar de la magnitud de la realidad, y la realidad es que la asistencia en pie de cama cada vez se nos hace más difícil. Y nosotros, San Juan de Dios, tenemos la suerte en Jerez de tener una residencia geriátrica y tener también un hospital. El hospital es médico-quirúrgico, pero os voy a hablar de la parte médica. Y la parte médica tenemos un concierto con la Junta de Andalucía, donde atendemos a pacientes crónicos, geriátricos, paliativos y pluripatológicos, ¿no? Es lo que estamos ahora hablando y queremos ponernos todos de acuerdo con el grupo que lidera de atención intermedia, porque realmente lo que tenemos que ver es cubrir todas esas necesidades de salud y sociales de los pacientes. Pero ese viaje de ida y vuelta, he querido ponerlo de esa forma tan interrogante, porque ese anciano robusto, cuando se pone malito, va a su centro de salud y habitualmente lo atiende el médico de familia y ese no nos llega. Pero ese paciente geriátrico frágil, ese paciente que está en su casa con una ayuda a domicilio 2 horas, que es hipertenso, diabético, con colesterol, que tuvo una cardiopatía isquémica, que es obeso, que tiene una artrosis y que con su andador se maneja y es capaz de cambiarse su absorbente, como pille una infección de orina o una neumonía, ese paciente se nos queda discapacitado, ya no pueden atenderlo en casa, ya necesita una hospitalización que maneje esa reagudización. Y vale, lo ingresan, habitualmente son los que no quieren el hospital de referencia, que sería el hospital, en nuestro caso en Jerez, de la Seguridad Social, del SAS, y nos lo mandan a nuestro centro para esa atención, ¿no? Pero ¿es fácil darle de alta a ese paciente? Lo dejo como un interrogante y lo dejo como una anécdota, si queréis, ¿no? Nosotros nos vemos todos los días con la llamada del hospital del SAS diciendo, oye, que tenemos la urgencia colapsada, que la planta de medicina interna, que viene Semana Santa, que viene el circuito de Jerez, que necesitamos que nos deis 6 camas urgentes. Y tú vas corriendo a la planta, oye, que hay que darle 6 camas. Y bueno, pues voy a ver al que esté mejor, le voy a proponer el alta. Y cuando llegas a darle de alta, mire, ya parece que la neumonía se ha resuelto, 2 días más de antibiótico en casa. Y te dice el familiar, no, yo sí, ¿cómo me voy a llevar yo a mi familia, a mi casa, con la cabeza perdida, que grita de noche, que no lo puedo cuidar? Yo así no me lo llevan, si no me conviene llevarlo. Y en anécdota muchas veces le hemos dicho, pues mire, venga usted, que tenemos 10 más y elija al familiar que usted quiera llevarse, porque aquí hace falta una cama, ¿no? Entonces, eso es así de difícil, ¿no? Y en ese perfil de pacientes que tenemos, nosotros se nos pide, que estamos trabajando ahora en perfilar muy bien las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, lo que más tenemos son crónicos reagudizados, porque al ser un hospital de descarga, lo que quieren es un crónico reagudizado que nos piden que resolvamos el problema agudo que lo ha descompensado y que intentemos tener una estancia media de 7 días. Por eso me estáis entendiendo lo que es la realidad, ¿no?
A veces nos mandan pacientes con úlceras muy complejas que no se pueden manejar en domicilio, que lógicamente la estancia media se nos va a prolongar un poquito más. Y nos mandan pacientes que han tenido una fractura osteoporótica compleja, que tiene que estar un mes sin apoyar, o un ictus que ha quedado con unas secuelas muy severas que te dicen, remitimos un ictus para rehabilitación. Yo les temo, más que nada, porque si el ictus ha sido leve y se recupera, no nos lo mandan. El que nos mandan es el que viene bien dependiente, ¿no? Y nos mandan a pacientes en su fase final ya, pues para que tengan una muerte digna, y es el centro ideal. Pero también somos conscientes de que el Hospital de Jerez a veces nos manda pacientes que, enmascarados en todo eso, son una problemática social tremenda. Nosotros tenemos pacientes crónicos reagudizados que te vienen con una neumonía, pero en el fondo sabemos que es esa abuelita que vive en un tercero sin ascensor, que tiene una sobrina en Sevilla, que es la única que viene el fin de semana, el sábado, a verla, y a ver tú, cuando le pongas los 5 días de antibiótico, qué le dices a la sobrina o qué haces, ¿no? O tenemos a esos pacientes con ese ictus tan severo que la discapacidad le ha dejado una situación tremenda. Y esos son pacientes de perfil social. Deben estar pacientes sociales utilizando un recurso sanitario. ¿Tenemos centros sociosanitarios? ¿Es esto? Es decir, ¿requiere un paciente estar hospitalizado por un problema social? Cuando verdaderamente estamos en ese pie de cama y vemos a esa persona mayor que no se vale por sí misma, que vive sola, que necesita una atención continuada 24 horas y lo que se le podría ofrecer es una ayuda a domicilio 2 horas por semana, de lunes a viernes, ¿qué hacemos con esa persona? Cuando ves a ese abuelito de 90 años, cuidado por su señora, con 89 y medio, frágil, con problemas de visión, de audición, de memoria, si es que a mí lo que se me antoja es ingresar al lado a la señora, no mandarle a casa a este paciente a que lo cuide esta señora. Es que tenemos verdaderos problemas, ¿no? Entonces, todas estas condiciones nos hacen que pongamos toda la maquinaria para intentar favorecer el alta a domicilio, pero todo lo que tenemos de recursos a veces son pocos. La teleasistencia está ayudando, está creciendo, es una emergencia, sirve para una alarma. La ayuda a domicilio se nos queda corta. En buscar cuidadores. Vamos a ver, los cuidadores es un recurso económico y pagar un cuidador es caro. Y cuando tienes que tener un cuidador 24 horas y el cuidador ya necesita el fin de semana para descansar y tienes que contratar al cuidador de reserva del cuidador y se pone mal o justo el sábado el cuidador de reserva y tienes que buscar al otro que cuide al que cuida al cuidador. ¿Esto es caro? Pues una residencia, muy bien. Y ahora entramos en el gran debate de qué hay que hacer cuando te viene un paciente hospitalizado con una dependencia alta para ingresar en una residencia. Pues nuestros trabajadores, el trabajador social empieza a tramitar la ley de dependencia, que eso requiere una valoración, tienen que venir a valorarlo, pero sin prisa, que pueden tardar 2, 3, 4 semanas en venir a valorarlo. Una vez que lo valoran, le adjudican un grado de dependencia. Y con ese grado de dependencia tiene que ser un grado 3. Si tuviera adjudicado previamente un grado 1, hay que cambiar y volver a reevaluar al paciente y tal. Y hasta que le resuelven el PIA, entra en una lista de espera de residencia pública. Y te dicen, no te preocupes, que este paciente lo hemos puesto en la urgencia social. Ah, mira qué alegría, ¿no? ¿Cuántos tarda una urgencia social a vosotros en otras comunidades? Es que lo que es una urgencia social ya se nos está haciendo en 3, 4 meses. Y lo que es una plaza normal, estamos hablando de 1 año. ¿Y ahora qué hacemos con ese paciente? Pues mire usted, vamos a buscarle una residencia privada. Vamos a ocupar una plaza privada. Qué bonita es la continuidad asistencial y nosotros tenemos nuestro hospital y lo pasamos a la residencia, una plaza privada. ¿Puede esa persona costear esa plaza privada? Son grandes problemas y el dilema es que lo que no podemos convertir nuestros centros sanitarios en centros sociales. Lo que no podemos hacer en nuestra planta de hospitalización de crónicos, convertirla en una ala más de la residencia. Entonces no podemos, tenemos que estar continuamente luchando con estos pacientes sociales cuando nuestra ilusión es atender y darle lo máximo de la forma más holística, ¿no? Entonces esto era lo que yo traía sobre todo, además de lo de la soledad no deseada que me dijiste, porque está claro que estos problemas que estamos teniendo hoy
Si ponemos un poquito la visión y los faros largos, yo auguro que estos problemas van a progresar. Esto no va a reducirse en los próximos años. Es decir, la población va a envejecer más, la dispersión geográfica va a ser mayor, el número de hijos que puedan atender a sus padres van a ser menor, los recursos económicos y las pensiones, ojalá ganemos las mismas pensiones que están ganando ahora mismo los pensionistas, pero me huelo que va a haber dinero, va a haber personal activo para esto. Entonces, estamos teniendo ahora mismo una pandemia que va a aumentar, que es la pandemia y el problema de la soledad no deseada en las personas mayores. Tuve la suerte de colaborar con el grupo de sensibilización en elaborar esa guía de atención a la soledad no deseada en personas mayores y vimos que uno de los problemas más importantes es que tenemos que saber detectarla. Y es que la gente con problemas de soledad no deseada no viene a las consultas médicas a decirnos yo es que vivo sola y es que estoy triste. No, ese te viene a la consulta porque ha ido al médico de familia, al internista del hospital, al traumatólogo quejándose de dolores, al psiquiatra quejándose de una depresión rebelde. Tienes que indagar un poquito más a fondo y ver que aunque tenga hijos o aunque tenga una hermana o aunque tenga algo, esta persona lo que está sufriendo de verdad es un problema de soledad. Y esa soledad le está llevando a problemas cognitivos, a problemas físicos, a problemas funcionales y esto va a crecer más. Entonces, nuestra misión como San Juan de Dios es saber detectar, estar sensibilizados para ello, pero también tenemos un voluntariado potentísimo. El otro día hablaba y estábamos por aquí, me encantó el encuentro de voluntariados que hubo en Jerez, donde vimos la potencia de nuestro voluntariado de San Juan de Dios. Y tenemos aquí una necesidad imperiosa donde se puede hacer mucho. Pero cuidado, vamos a tener que hacer, como decía el Papa Francisco, y me imagino también que el Papa, vamos a tener que salir a la calle a acompañar y a trabajar a esto. Hay iniciativas de la Caixa, de la Cruz Roja, de la ONCE, en abordaje de voluntariado para manejo de la soledad no deseada. No pasemos este problema en balde y trabajemos todos porque tenemos un gran reto. Y creo que he cumplido ya con mi misión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente, como os decía, nos ha dado un toque de realidad. Yo miraba a algunos directores asistenciales y gerentes que conozco iban haciendo así con la cabeza, ¿no? Esto señal de que estabas diciendo verdades como un puño, ¿no? Ahora nos va a hablar Javier Feliu. Creíamos que no podíamos dar una visión completa acerca de la continuidad asistencial de lo sanitario a lo social, del social a lo sanitario, si no le dábamos la voz a los pacientes o a las familias, ¿no? Y además también salirnos un poco del ámbito social, socioeconómico, de gestión o geriátrico que hemos tocado hasta ahora y entrar a abordar también el tema dentro de este mismo ámbito, pero hablando de la infancia y de los cuidados paliativos pediátricos e incluso en el acompañamiento también en el duelo. Javier Feliu no es un profesional de la salud, es un director de inversiones alternativas de Vida Caixa. Es miembro de una fundación, la Fundación ABA, que es una entidad sin ánimo de lucro para apoyar niños con trastornos neurológicos y a sus familias en un proyecto de solidaridad colaborativa. Y es padre de 3 hijos, uno de los cuales falleció por una enfermedad rara minoritaria. Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Joan. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a Joan por contar conmigo hoy aquí y lo siento que no he tenido tiempo porque en preparar una presentación, pero bueno, yo no, como mis compañeros hoy en la mesa, como decía Joan, no tengo esa vertiente, ¿no?, de la parte más sociosanitaria que se está hablando hoy, de políticas. Vengo a hablar más un poco de mi experiencia como padre y vivencia que he vivido en Sant Joan de Déu cuando nació mi hijo Alfonso. También quería dar las gracias a Álvaro Villanueva, que es quien me puso en contacto y es con la persona que estoy en la Fundación ABA, que intenta ayudar a familias con niños con enfermedades neurológicas graves.
Bueno, yo soy padre de 3 hijos, dos hijas gemelas que tienen 6 meses y un hijo que falleció con 6 meses. Nació Alfonso en julio del 2022 y bueno, como cualquier padre, pues cuando padres empiezan pues un camino, ¿no? Nuestro camino ya de repente, de buenas a primeras en el parto, pues ya se torció con un tema, con una hipoxia. Y de ahí pues ya nos movimos a Sant Joan de Déu y eso fue una gran suerte, ¿no? Una gran suerte porque pues ahí tuvimos ese acompañamiento que a día de hoy seguimos teniendo. Y bueno, ahí en la primera fase, os voy a hablar de 3 fases, una fase más de diagnóstico, de ver qué pasaba y de intentar curar o sobrevenir la enfermedad que se le diagnosticó a Alfonso, que es, oye, pues si puedes curar, cura, y ahí pues a tope con ello. Una segunda fase de si no puedes curar, alivia, y una tercera fase de que si no puedes aliviar, consuela. Con mi mujer ya hemos asistido a 3-4 congresos de jornadas de paliativos pediátricos y de finales de vida y nos gusta un poco concienciar porque nosotros somos o sea, estamos lo bien que estamos gracias al acompañamiento y al humanismo y a toda la ayuda que hemos tenido, ¿no? Entonces, reivindicamos mucho pues, esa labor que hace pues, los centros sanitarios en las familias y en los pacientes, en los niños. Entonces, a Alfonso le diagnostican una enfermedad ultra rara, que ya en un primer momento pues, te asusta mucho. Y bueno, te quedas sin esperanzas, ¿no? Te intentas acoger a cualquier cosa. Es un momento donde los médicos te van llevando un poco por pruebas, por un poco ver qué tratamientos hay. Y ahí te ves un poco perdido. Hay un poco de la incertidumbre, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Esto va evolucionando y hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas y los médicos pues ven que eso ya no, a pesar de que te han dicho que es un proceso de final de vida y de corto plazo, no sabían muy bien. Entonces, a medida que fue evolucionando, te dicen, oye, esto vamos a tener que irnos a paliativos. La palabra paliativos de inicio te puede asustar, puede parecer, oye, ostras, paliativos suena mal, ¿no? De por sí. Pero para nosotros fue un alivio. Fue un alivio en el sentido de que nos pudimos empezar a descargar y empezar a paternar y a maternar, que hasta entonces no lo habíamos podido hacer. Porque habíamos estado un mes en neonatos, de la hipoxia, el tratamiento de hipotermia, de ver los resultados, ver qué iba a pasar, muchas pruebas y no tienes tiempo, te quedas en shock, este es un momento. Entonces, una vez pasamos, hay un proceso de aceptación, hay un proceso de encajarlo, ¿no? Se ha hablado de espiritualidad, de humanismo. Me acuerdo que ya desde el inicio tuvimos un apoyo psicológico y un apoyo espiritual. Ese apoyo espiritual, me acuerdo de una persona que decía, esto que os ha pasado, tenéis que darle un sentido. O sea, cada uno espiritualmente, por dentro, hay que encontrarle un sentido. Entonces, todos esos discursos que tuvimos, tanto en neonatos como cuando salimos de neonatos hasta que pasamos a paliativos, en esa fase de si puedes curar, cura, tuvimos un apoyo ya desde el inicio y una parte espiritual. Y voy contando esto porque al final estoy hoy aquí pudiendo contar esto gracias un poco a todo el acompañamiento que pudimos tener, ¿no? Entonces, en una segunda fase, pues ya estuvimos en la parte pues, de paliativos. Ahí conocimos la Casa de Sofía. La Casa de Sofía es un centro que para nosotros le tenemos, a pesar de lo desgarrador y la dureza del momento, le tenemos con muy buen recuerdo. Seguimos yendo pues, cada año. Alfonso falleció el 5 de enero y nosotros ahora lo pienso y digo, ya ese mismo día por la tarde
pues fuimos a dar un tortel de Reyes en forma de agradecimiento. Entonces, cada año vamos y seguimos haciéndolo, ¿no? Entonces, nosotros Casa Sofía fue un antes y un después. Sabíamos, cuando entramos en paliativos, estuvimos 3-4 días ahí y ya vimos que eso podía ser, en el momento que llegara, pues un buen sitio. Y bueno, en la parte, ya cuando pasamos en la segunda fase de si no puedes curar, alivia. Si no puedes curar alivia, pues ahí pues, paliativos, pues la asistencia que tuvimos en casa, toda la parte más social de ayuda, la parte más psicológica, la parte más espiritual, enfermeros, la verdad es que fue pudimos empezar a generar un poco de recuerdos y un poco de transitar todo el sufrimiento a más el amor. Y bueno, la verdad que fue un proceso de 3 meses que estuvimos en paliativos hasta que hubo un momento que ya los síntomas de la enfermedad empezaron a ser cada vez más importantes, cada vez más medicación, y de ahí pues ya nos movimos a Casa Sofía. Casa Sofía, Alfonso nos regaló 3 semanas, parecía que tenía que ser una cosa inminente y estuvimos 3 semanas ahí. Y otra de las cosas que me gusta decir es que este tipo de personal sanitario, los paliativistas son diferentes. O sea, yo creo que están los médicos y los paliativistas, en el sentido de que son de otra pasta, no sé cómo decirlo, y en Casa Sofía pues un poco igual. En un momento de dureza, de penumbra, de que estás uno de los médicos, de los pediatras de Alfonso, de repente nos viene y nos dice: oye, a mí me gusta escribir y ayer, nunca lo he hecho, pero le he escrito un poema. Entonces, ostras, pues esto, quieres que no, a las familias pues les ayuda mucho. Y al día siguiente este mismo pediatra dice: oye, pues toco la guitarra y os voy a cantar el poema, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ese acercamiento, el romper las barreras del personal sanitario con las familias, que es verdad que de algún modo el cuidador también se tiene que cuidar y el personal sanitario de algún modo hace unas barreras para protegerse. Pero el impacto de un final de vida, el cual cualquier persona sanitaria lo va a tener. Entonces, si te involucras y de algún modo, yo creo que lo acabas pasando mejor, ¿no? De hecho, ahora tenemos relación con algunos pediatras y enfermeros de Alfonso que se han vuelto amigos. Y yo quería reivindicar o cerrar con 3 puntos. El tema de paliativos pediátricos, que esta semana salía en La Vanguardia el domingo un artículo de que en Cataluña pues había 1000 niños que están en paliativos, pero viéndolo con estos congresos, ¿no?, de paliativos que hemos asistido, en el resto de España no existe. O sea, yo creo que es una cosa elemental que en cualquier provincia debería haber un equipo paliativista pediátrico que diera asistencia a tantas familias, ¿no? Segundo, el tema del romper las barreras, ¿no? Que el personal sanitario pueda romper las barreras y que pueda ese humanismo y intentar acompañar más desde la parte más emocional, ¿no? Y tercero, el acompañamiento en duelo, ¿no? Se ha hablado un poco de la transición, ¿no? De que pasa, una mala alta puede derivar en un sin techo. Entonces, una mala alta a gente que no ha tenido, imaginémonos que estamos en paliativos, pasa al final, pero claro, lo peor viene después. O sea, el sufrimiento y demás, pero el dolor, el cómo transitas el dolor y transformar el dolor en amor, viene después. Entonces, si no hay una transición del equipo de paliativos en una unidad de duelo que te acompañe en el proceso, es decir, oye, ya está, nosotros hemos acabado, final de vida, muy bien acompañado, y ahí te quedas. Pero si hay una transición, pues esas familias de algún modo no se quedan desamparadas en el peor momento, ¿no? Y bueno, eso venía a contaros. Me gusta cerrar una frase con mi mujer de que la vida no se mide en tiempo, se mide en amor, y que eso es un poco lo que nos enseñó Alfonso, ¿no? El poco tiempo y nada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Realmente esto también ha sido un baño de realidad
y bueno, nos ha enseñado que el tema de la continuidad asistencial, como muy bien ha dicho, no solamente lo tenemos que centrar solamente en el caso del paciente agudo con un problema social o el paciente crónico con dificultades al alta o una persona que no tiene vivienda, sino también en el campo pediátrico y sobre todo muy interesante lo que ha comentado del seguimiento más allá de los cuidados paliativos en el duelo, ¿no? Por tanto, realmente unas aportaciones, Javier, muy interesantes y que te agradecemos. Y también, pues bueno, el hecho de que hayas estado en la Casa de Sofía, supongo que todos lo conocéis, pero es un recurso de Sant Joan de Déu, del materno infantil, bueno, pues que hace un tiempo se creó un recurso específico precisamente para cuidar a estos niños y niñas en esta situación de cuidados paliativos. O sea que también enhorabuena a todos los que estáis en este centro y apoyando esta actividad. Por último, y le va a tocar bailar la más fea, es Antoni Serra, porque es mi amigo y entonces pues alguien tenía que bailar con la más fea, es decir, hablar de la pasta. Por aquí se ha dicho de que esto de la continuidad pues tiene un coste, ¿no? Él bueno, empezó en el mundo de la comunicación, etcétera. Fue presidente del Instituto de Servicios Sociales del Consell de Mallorca. Ahí nos conocimos, él es ibicenco. Fue director territorial sur de H&M Hospitales y ahora actualmente es el director general de Healthcare Activos, que se trata de una empresa europea líder en el desarrollo de infraestructuras sociosanitarias. Toni nos hablará de la parte, digamos, económica de la continuidad asistencial, ¿no? Hay que hablar de todo y también tenemos que hablar de esto, ¿no? Esto también es tocar suelo. Pero bueno, más que quizá del tema económico, nos hablará de la necesidad de planificación de los recursos, que él de esto también entiende muchos, y de su importancia, esa planificación en la continuidad asistencial. Y además también por estos trabajos que ha tenido, el que tiene actualmente, nos dará una interesante visión de la situación, no solo en España, sino también en Europa, para ver un poco qué es lo que se está cociendo fuera de nuestro país. O sea que, Toni, cuando quieras. Muchas gracias. Como he dicho que iba a ser muy interesante, pues ya está todo dicho. Gracias. La verdad es que, oye, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me ha hecho muchísima ilusión reencontrarme todo con personas, con amigos, con gente y investigadores, directores de centros de Mallorca, de la provincia de Aragón-San Rafael, que es la que conocí más una época de la vida, y luego vivir la experiencia de estas interesantes intervenciones. Y en esta última, para que alguien diga que el humanismo no cura, ¿no? Para que alguien diga que el humanismo no cura, que ciertamente es así. Bueno, lo del último tiene esos inconvenientes, muchas cosas ya están dichas, os vamos a ahorrar gran parte del disgusto, o sea que voy a decir solo la mitad de lo que pensaba decir, lo cual os voy a ahorrar un ratito. Y me gustaría comentar dos cosas, ¿no? La primera, ¿qué hace un fondo como este en una entidad como esta? Es decir, nosotros somos un fondo de inversión y ahora viene el de la pasta, ¿no? Bueno, y yo creo que tenemos una nexo unión fundamental, que es la finalidad social. Es decir, se puede ser una entidad social o una empresa con finalidad social, con propósito social. Nosotros nos sentimos empresa con propósito social. Es cierto, somos un fondo de inversión, actualmente se creó en 2016, actualmente llevamos 1.200 millones de euros invertidos en infraestructuras en toda Europa. En estos 2 últimos años hemos tenido capacidad de internacionalizarnos, estábamos implantados sobre todo en España. Estamos en Portugal, en Irlanda, en Francia, Alemania, Bélgica, Italia y Alemania, que lo he dicho, y algún país más que estamos abordando como Holanda. Y nos ha permitido también ver esa realidad europea, esa realidad sociosanitaria europea y ver esto que comentaba Juan Carlos con tanto detalle sobre el día a día de los centros en diversos espacios y en diversas... Bueno, pues en los diversos sistemas sanitarios europeos, ¿no? Y estas, bueno, pues me gustaría aportar, hasta donde sea posible, una pequeña visión del porqué de muchas de las cosas que llegan a esos centros están pasando, y lo resumiría con una palabra que está muy de moda últimamente, pero que tiene todo su fundamento, que se llama reto demográfico. Realmente tenemos un reto muy relevante en cuanto a la estructura de la sociedad. El envejecimiento de la sociedad no va a ser algo fácil de abordar, no lo está siendo, y mi pregunta es si hay alguien a los mandos
pensando en esto y también especialmente pensando en Europa y en dimensión europea, ¿no? Y bueno, hay 4 titulares que quería adelantar. La primera es, en salud, el reto demográfico requiere una solución sociosanitaria. Creo que me ahorro los argumentos, estaban todos en la intervención de Juan Carlos. La segunda es posible saber cuántas camas serán necesarias, pero no cuántos recursos sociosanitarios ni sanitarios, sin una clara definición del común del continuo asistencial. Es decir, creo que llevo ya 6 charlas o encuentros como este en Europa, la semana pasada en Bruselas, y hay un documento del que luego hablaremos que ha sido capaz de cuantificar cuánto hay que invertir para generar la infraestructura sociosanitaria necesaria en Europa. Bien. Y habla de plazas, evidente. Reto demográfico, demografía. No sabemos cuántas oficinas serán necesarias dentro de 10 años, pero sí cuántas camas probablemente sean necesarias, pues porque hay que contar personas mayores y saber dónde les vamos a meter. La cuestión es, como estaba el otro día en la comunidad autónoma, ¿no? Me dice, queremos hacer un plan de hospitales. Primera pregunta, ¿cuántos centros de rehabilitación y sociosanitarios quieres hacer? No, quiero hacer hospitales. Claro, ese es el problema. ¿Cuántas camas tienes ocupadas con quien no debería estar en un hospital? Y te diré cuántos hospitales necesitas. Porque al final esto va de continuo asistencial. Luego lo comentaremos. Europa necesita una solución, la necesitamos todos, cada comunidad autónoma, cada región. Cuando vamos a Italia, pues el norte, el sur, en Alemania, el Landes, o sea, Kim creo que se mira a Kim, al superior. Los que damos vueltas por ahí vemos un poco realidades, ya no es un tema países, es un tema regiones y subregiones y de presupuestos. El otro día estaba en un hospital en Italia y dice, no, es que aquí cerramos en noviembre. ¿Cuántos habéis visto un hospital que cierre en noviembre? Que levanten la mano. Yo. ¿Y por qué cerraba? Porque se acababa el presupuesto asignado. Oye, tú, y cerraban, ¿eh? No pasa nada. Claro, alucina, ¿no? Es decir, ¿realmente necesitamos una solución, sí o no? La respuesta es sí, ¿verdad? Bien. Entonces, la última ya es la aportación privada, es clave. ¿Quién lo tiene que decir? Si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir, verdad? Pensamos que la colaboración público-privada es viable, es posible. Se habla de las letras ESG, ahora está un poquito de moda, ¿no? Y nosotros nos centramos en la S. Pero no cualquier aportación privada, ¿no? Y nosotros tenemos 3 condiciones, ¿no? Para existir, y siempre decimos que para existir. La primera, somos un fondo de inversión, nosotros captamos capital, tenemos básicamente fondos de pensiones que nos fondean y nos aportan recursos, pero la primera es, no se puede ser un fondo de inversión especulativo, que es la visión a largo plazo. Sí, nosotros repartimos un 4% anual, que es lo que nos hemos comprometido con nuestros inversores, y todo el valor que genera el volumen que vamos adquiriendo lo vamos mirando del coste de la intervención. De tal manera que el segundo objetivo, que es el segundo criterio, es la tasa de esfuerzo. Si nosotros compramos o creamos infraestructuras y nuestro éxito no está en cobrar más alquiler, sino en cobrar menos alquiler. Es decir, que cuanto más volumen generamos, cuanto más capital conseguimos y obtenemos mejor financiación, lo repercutimos en el menor esfuerzo que paga la infraestructura para pagar ese alquiler. Por lo tanto, hacemos posible que cada centro pueda invertir más en cuidar mejor a las personas. Y eso es la gracia de hiperespecializarse. Nosotros nos hemos especializado en la parte del edificio, ¿vale? Y en la parte del edificio, cuanto mejor capital captemos, más baratos seremos, incluso como si lo hiciera el propio centro. Si el centro va a captar dinero, lo hace siempre mucho más caro de lo que lo hagamos nosotros, ni que sea por volumen, ¿no? Y ese es el segundo compromiso, no especulativo a largo plazo. Esto no va de ir vendiendo cada 4 años a ver con la pelotita hasta dónde llega, porque entonces incrementamos el coste. Segunda, el valor se repercute en el menor coste del servicio, porque el operador no solo tiene que vivir, sino que tiene que atender bien. Atender bien es dedicar recursos, ¿vale? Y el tercero es estar donde se necesita, que parece una cosa muy evidente, pero realmente no lo es. Porque si vamos en el ámbito privado, la primera tentación es estar donde más se puede pagar. Entonces, donde más se puede pagar, vas incorporando más recursos. Cuanto más recursos, la flexibilidad del precio es menor. Si cuando tú tienes más recursos a tu alcance, ¿pagas más o pagas menos? Pues se paga menos porque hay más competencia, ¿no? ¿Y dónde pasa eso? Donde la gente puede pagar. Mal asunto. Donde la gente no puede pagar, nadie va. El sistema privado no quiere ir. ¿Por qué? Porque no va a pagar. Es que hay que separar la dotación del recurso de la provisión del recurso. La dotación del recurso va por criterios sociosanitarios, por ratios
sociosanitarias. Nosotros utilizamos, por ejemplo, en residencias de personas mayores, estar presentes donde no hay plazas para el 15% de personas mayores de 80 años. Y esa es la ratio para estar. El cómo se vaya a pagar la plaza depende de la tradición sanitaria de cada país para empezar. Y podríamos entrar luego en detalles de cada zona, ¿no? Por lo tanto, con esos 3 compromisos sí puede existir colaboración público-privada y, por lo tanto, capital dispuesto a considerarse, como nos consideramos nosotros, empresas con finalidad social y hacer posible esa S que os proponemos en esa primera frase, ¿no? Bueno, os ahorro también somos más y duramos mucho más, ¿vale? Lo sabemos todos, os ahorro pero me voy a centrar, sí, en la tercera parte de esa transparencia, ¿no? Más personas mayores, oye, esto va a crecer un 30% en los próximos años hasta el 2050, vamos a duplicar el número de personas mayores de 80 años, que no es poco, si las personas mayores de 65 años consumen el 72% del coste sanitario, ¿no? Exconsejera, amigos, por ahí va la cosa. Vamos a duplicar el número de personas mayores de 80 años. Relevante. Pero la tercera cuestión, la ratio de dependencia demográfica, que no la ratio de dependencia sociosanitaria, nos dice al final que el porcentaje va a ser más que relevante. Es decir, que al final el segmento de población de más de 65 años en comparación con el segmento de población de 20 a 64 años va a incrementarse sustancialmente. ¿Qué 2 efectos tiene? Bueno, el primero es una causa. Tenemos hijos más tarde. El nacimiento de madres de mayores de 40 años se ha duplicado desde el 2001 al 2020. Se ha duplicado, los tenemos mucho más tarde. Segunda cuestión, y me preocupa más, fruto de esa ratio que decíamos, y conectado con quién va a pagar las plazas y quién va a poderse pagar su propia salud. Decíamos que las pensiones, ahora más o menos cuando la gente se jubila, está en el 79% de media en España de retención de su nómina, es decir, lo que comparado la nómina con su pensión es alrededor del 79%. La previsión para el 2030, que es paso a mañana, es el 60%. 60%. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que en España tradicionalmente nuestro ahorro ha estado en piedras, o sea, cuando digo piedras está en nuestra casa, la gente ha ahorrado, a diferencia de otros países en Centro Europa, nuestro ahorro ha estado en casa, porque nos hemos pagado nuestra casa mayoritariamente, esto ha dejado de pasar. Las siguientes generaciones que van llegando ya no se pueden permitir pagar a su propia casa. Si la expectativa es además que su pensión va a bajar del 60%, pues el 60% es para el 2030. No hablaremos del 2050 porque empezaríamos a llorar, esperemos que haya soluciones por el camino, y los cálculos actuariales realmente no nos ayudan. ¿Qué otra cuestión? Lo que comentaban antes de la realidad sociosanitaria, que me ha encantado porque habiendo sido director de hospital, y de 4 hospitales concretamente en Málaga, compartíamos videoconferencias en la época de COVID, ¿no? Nos encontrábamos esa misma realidad, incluso en el sector privado. Hay 2 cuestiones que son fundamentales. Mirad abajo y veréis las personas de 15 a 60 a 24 años comparados con las de 45 a 54 años, la mitad de la tabla, o las de más de 75 años, y ahí veremos la utilización de las visitas de los ingresos sanitarios, ¿no? Pasamos de una no utilización del 73% a una no utilización del 41%, por lo tanto, una utilización del 59%. Si además vemos que el primer ingreso es el 30%, pero los segundos ingresos un 16% y los terceros un 13%, empezamos a ver que la incorporación de la persona mayor, si se va a duplicar a las personas mayores de 80 años, el impacto va a ser más que relevante. El uso de la estancia media pasa de esos 5,5 días de 30 a 34 años a más de 10 días en el caso de 80 a 84 años. Y repito, vamos a duplicar el número de personas mayores de 84 años, de 80 años. La cuestión es, evidentemente, las estrategias de prevención son fundamentales. Repito, fundamentales. Cuando más personas lleguen con mejor salud es imprescindible, pero también va a ser inevitable que siga habiendo personas con Alzheimer, personas enfermas con comorbilidades, con diferentes dificultades de salud y que al final van a requerir de una solución. Bueno, por aquí pasemos un poco por encima. La solución, me gustaría que vierais, pasados los 85 o los 84 años, qué impacto tiene en atención médica y qué impacto tiene en atención de enfermería. Pasados esos 80 años, se revierte. Es decir, es más relevante
los cuidados que el tratamiento. Y ahí viene la solución imprescindible sociosanitaria. La respuesta de Europa al colapso del sistema de salud, y si no, mirad cómo está Inglaterra, donde estamos presentes también, no vendrá si no es una solución sociosanitaria. De ahí nuestra respuesta cuando decíamos, ¿cuántos hospitales quieres hacer? No, ¿cuántos centros sociosanitarios vas a crear para evitar tu colapso sanitario y atraer al sistema que más razonable es para atender a las personas que estás maltratando con comorbilidades, con infecciones nosocomiales y similares en un hospital que no toca estar cuando tienes determinadas características? Sin crear esa red no vamos a hacer lo posible, ¿no? Vale, luego vamos a los sistemas en Europa, ¿no? A la izquierda los Beveridge, los que venimos de la tradición del gran sistema de salud, a la derecha los Bismarck, Alemania, Francia y Bélgica. Y esto es un poquito lo de susto o muerte. Sí, o susto, las listas de espera que tenemos aquí por el gran sistema de salud, y en España tenemos la alternativa al sistema privado y es el doble de aseguramiento, que al menos nos da una salida y que hoy pesa un 30% en cuanto a atención médica en España, o muerte, que es el sistema de tradición Bismarck, que viene del seguro obligatorio de salud. Por tanto, una respuesta privada por parte de la dotación de recursos, que lo que ha hecho es hiperdimensionar la disponibilidad de recursos, como pasa en Alemania, por ejemplo, nos lo encontramos, ¿no? Nos encontramos hospitales en Alemania que no hacen de hospital, pero a precio de hospital. Eso sí, lo cual tampoco es la solución, ¿vale? Vale, bueno, lo que sabéis todos, 67,6% es el coste de la salud. Me gustaría que vierais en prevención de salud ese 2%. Residencias de personas mayores y centros asistenciales, 5%, y lo digo bajito porque es que es muy pequeñito, ¿vale? Y realmente la diferencia entre uno y otro cuando el ahorro está en el otro lado. Y ahí viene un esquema muy simplificado, no me lo cojáis como muy completo, ¿vale? Pero que sí que intentamos explicarlo en algunos sitios. Aquí no hace falta explicarlo porque ya lo sabéis. Es decir, esto va a trasladar coste hacia el más barato, pero no porque sea el recurso más barato, sino porque es el recurso más idóneo. La solución sociosanitaria es imprescindible. Vale, decíamos, ¿es posible calcular las camas? Sí, ni que sea por número de personas que lo van a necesitar. Bueno, pues se necesitan entre 1,1 y 1,3 millones de nuevas camas de residencias en Europa en los próximos, de aquí al 2050. Igual que somos capaces de calcular cuántas camas de hospital serían necesarias, incluso teniendo el efecto que veis ahí los 140.000 de implantación sociosanitaria. Y es un gran esfuerzo. Pero eso nos lleva más a algunas preguntas que unas respuestas. Y ahí viene la parte, como yo ya no tomo nota de todo lo que habéis dicho antes, pero me atrevo a soltaros preguntas porque como ellos van a saberlas responder mejor que yo, pues pero tenemos algunas. La primera, con la dotación del recurso, separando dotación de provisión. Dotación, ¿cuántos recursos necesitamos? Provisión, ¿quién paga la plaza? En función del sistema de tradición sanitaria y en función del sistema de protección social que haya en cada sitio. Cosas diferentes, ¿vale? En dotación, ¿qué continuo asistencial? ¿Qué continuo asistencial? Hay un documento muy divertido. Os recomiendo leer el informe PRODI del 2018. El informe PRODI 2018 es una propuesta de documento de la Unión Europea, promovido por la Comisión Europea, en la que se cuantifica cuántas infraestructuras sociosanitarias harán falta en Europa en los próximos 15 años. ¿Cuánto ocupa de un documento de 64 páginas el continuo asistencial? Un cuarto de página. Un cuadrito, donde hay un listado de recursos necesarios, pero no una cuantificación de recursos necesarios, ni siquiera el continuo asistencial necesario para que haya una relación directa entre las casuísticas de salud, la prevalencia de los casos y los recursos adecuados para atender en función de esa prevalencia. Y eso no existe. Pero luego nos vamos al plan de cuidados de Europa del 2022 y tampoco está. Y tampoco está. ¿Y cómo vamos a cuantificar lo que vamos a necesitar? Si no hemos decidido ni qué recursos son los adecuados, teniendo en cuenta el continuo asistencial que más lógica tiene y en una situación de presión que vamos a tener, que es la duplicar el número de personas mayores de 80 años, por lo tanto, una presión asistencial más que relevante. Vale, por lo tanto, en la dotación tenemos un problema, no tenemos de continuo asistencial, en la provisión, y ya acabo, ¿quién paga la plaza? ¿Con qué método? Pero teniendo en cuenta también la provisión privada, es decir, todo lo que pueda complementar a pagar esa plaza, y algo tan relevante como, por ejemplo, quién paga la parte sanitaria y quién paga la parte social, porque
vemos modelos en Europa también donde tú vas a la residencia y no hay médico, porque el médico viene del sistema de atención primaria, que tendría mucha lógica, porque entre otras cosas, en la residencia, el usuario, su domicilio es la residencia. ¿Estamos dimensionados y preparados para hacer eso cuando la atención primaria está como está y no entro, porque no da tiempo, más que nada? Pregunta. En la provisión, decíamos, ese reconocimiento del módulo sanitario y luego, ¿qué marco para la prestación del servicio si la colaboración público-privada puede aportar algo? Pues aquí estamos disponibles para hacer lo posible, pues con esas ratios que os comentaba antes y os que resumía. No especulativo, el valor se genera en el menor coste de la plaza y la tercera, el recurso tiene que estar donde sea necesario. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Toni. Pienso que también hacía falta bajar al terreno de lo económico, saber también un poco qué pasa en el ámbito más europeo. Pienso que nos ha dado unos datos de mucho interés. Lo que me ha fastidiado es de que yo le pedía respuestas y me plantea preguntas. Pero bueno, o sea que ahora vamos a tener que responder a esas preguntas. Por tanto, bueno, yo sé que nos hemos pasado un poco, pero no he querido de alguna manera presionar a los ponentes porque me han parecido unas intervenciones de tanto nivel que era mejor que acabasen explicando lo que nos traían, a pesar de que han hecho, como habéis visto, un esfuerzo importante por resumir. Pasamos, por tanto, tenemos media horita ahora para hacer un poco de diálogo. Yo tengo algunas cosas, pero bueno, preferiría, lógicamente, que fueseis vosotros los que pudieseis preguntar a cualquiera de los ponentes. Por tanto, si levantáis la mano, supongo que habrán micros, ya veo que sí. Tanto os pediría, por favor, que si hay preguntas a cualquiera de los ponentes, que levantéis la mano. Cómo no, el hermano Quimerra se presta primero, aquí delante, primera fila, a hacer la pregunta. Buenos días, muchísimas gracias porque realmente es un gusto escuchar estas intervenciones. Yo solo quería hacer una pregunta que es también un poco como una inquietud personal, ¿no? Si a veces no tendríamos que ser un poco más creativos y un poco más disruptivos en nuestras ofertas asistenciales. Es decir, hemos tocado muchos temas, hay temas que tenemos que seguir peleando, tenemos que estar allí, pero también a veces estamos invitados a ser creativos para, como se nos decía ayer, para ser fieles a nuestro carisma. Y yo tengo la impresión de que a veces en el mundo sanitario y un poquito también en el social estamos demasiado encorsetados. Tenemos demasiados definidos los roles, tenemos demasiados muros entre las funciones de unos profesionales y los otros, entre los criterios para pasar de un equipamiento al otro, ¿no? Entonces, claro, no puede ser que una persona sea o lo puedo tener en casa o lo tengo ya que poner en manos de otros y yo me desentiendo. Pueden haber atenciones intermedias más complementarias donde la corresponsabilidad pueda ser de 2 días a la semana con otros profesionales, no sé, modelos un poco más creativos, dado de que nos viene una realidad que va a estar allí y quien se mueva podrá estar, quien no se quedará fuera, ¿no? Bueno, gracias. Marina, Juan Carlos. No, yo creo que sí que debemos, con lo que tenemos incluso, la última intervención, la garantía del acceso universal, esto sí que yo creo que debe ser una política pública, pero en cambio el resto forzosamente debe haber una colaboración individual, familiar, comunitaria, pero también público-privada. Esto es que no vamos a... Pero sí, decía, creo que debemos ser un poco más rápidos en la disrupción o en la transformación. Por ejemplo, está claro que deberíamos identificar el domicilio. Primero si tienen techo o tienen casa, que a veces no es lo mismo y él nos ha explicado bien. Esto es básico, porque si no, los que tienen, si pueden vivir pues, con una cierta dignidad y quieren continuar viviendo, esto me parece, yo pondría el foco en el domicilio y en la comunidad que acompaña y que también el papel del voluntariado.
y ser más disruptivos, porque tenemos en España, lo comentabas, una atención domiciliaria social con muy poca, digamos, intensidad. Aparte de que me parece muy importante invertir, porque lo decías, imaginaros que ahora invertimos seriamente en prevenir la fragilidad, ¿vale? Social y sanitaria. Hablo gente mayor y también en precariedad y pobreza, ¿no? Si invirtiéramos en esto, que debemos cuantificarlo, ¿qué inversión a corto plazo debe hacer el sistema social? Hablo, Por ejemplo, yo creo que el domicilio es un tema. Y segundo, estoy de acuerdo, imaginar casas colectivas, simplifico ahora, a ver si nos entendemos, no queremos decir residencias, pero ya nos entendemos, unidades de convivencia más variadas, ¿no? Las de mayor, esto es lo que hemos hecho en el proyecto que explicaba Salvador Maneu. No todos los que pueden salir de larga estancia, ¿no? O el alta hospitalaria necesitan una residencia muy altamente intensiva en cuidados sanitarios, ¿vale? Pueden haber gradación, ¿no? De modelos de casas, bueno, de unidades de convivencia, colectivos, ¿no? Que permitan a corto plazo, me refiero, decir, bueno, vale, pues yo no quiero estar o no puedo estar en mi casa, o no, porque no la tengo, porque soy ya un poco más dependiente por enfermedad mental o por dependencia, pero quizás no necesita tanta historia, ¿no? Como la de ahora. Aparte de que creo que debemos ser sinceros, debemos revisar cómo pagamos la dependencia. Y esto sí que es un reto porque muy importante. Creo que la ley de dependencia española, hablo ahora, debería revisarse. Los alemanes y tal pusieron una parte, una cotización, digamos, complementaria a la seguridad social, ¿no? Para tener una bolsa, pero tampoco he visto sector privado vendiendo seguros de dependencia. Que es una cosa que también yo, que no me dedico a estos temas porque no entiendo, pero a ver si nos entendemos. Quiere decir que también debemos repensar, porque seguros de salud sí que veo cada día más. Y en Cataluña pues estamos a un tercio, digamos, ¿no? Que debemos ser también un poco dogmáticos en estos temas, porque, a ver, la vida es como es, y si no tenemos otro mundo mejor, de momento el que tenemos vamos transformándolo, porque aquí, vale, estamos de acuerdo, al menos yo soy de pragmatismo total, pero tampoco he visto, quería preguntarte, disrupción sí, bueno, disrupción o transformación más rápida, pero el primer problema que tenemos con esto es no solo quién financia, sino dónde vamos a encontrar pisos grandes, casas, bueno, lo que sea, para poder hacer esto. Porque esto, si el sector privado, bueno, el individuo ya no puede pagar un alquiler, pues lo que decía Salvador, podríamos cerrar la larga estancia de salud mental si tuviéramos recursos de vivienda, hablo, y luego hacer números. Pero quería preguntar, es que el problema creo es que no tenemos contabilidad agregada social y sanitaria. Y esto es un tema de contabilidad analítica muy importante, porque, de acuerdo, la estancia media ha crecido para los mayores, pero hemos bajado bestialmente la estancia media. Pensar que la CMA, la cirugía mayor ambulatoria, ha hecho bajar la estancia media en Cataluña a 5, que es una cosa increíble con el envejecimiento y no sé qué, de todo lo que hacemos, bueno, cada día. Esto es muy relevante. Pero termino. Quizás hay un tema previo que creo que ronda hoy. No sé si nos hemos puesto de acuerdo, y él lo decía, en qué es la continuidad asistencial. Sí, y qué debe hacer el sector sanitario, qué debe hacer el sector social y qué conjuntamente. Creo que eso es un tema que podemos hacerlo. Perdón. Claro, no, yo en esta línea que lanzo también la pregunta, no solamente aquí a la mesa, sino también al público y teniendo en cuenta, pues, Sebastián, en general, gente que habéis trabajado, yo mismo que he trabajado en sitios de planificación en la administración, sí que es importante realmente el repensar, el ser imaginativo, etcétera, pero está claro que quien tiene la responsabilidad de planificar es la administración, ¿no? Teniendo en cuenta los datos que nos ha explicado Toni. Entonces, pregunto, ¿el tema de la planificación se haría mejor
si se integrase en los gobiernos a cualquier nivel, el municipal, el comarcal, el autonómico o el estatal, de integrar las áreas, las consejerías, los ministerios sociales y de salud. En España lo conocemos bien Marina Gel y yo, Sebastián, todo el tema del programa Vida als Anys, en un momento en el que resulta que se intentó hacer un programa de integración de lo sanitario y de lo social, ¿no? ¿Serviría de algo? Porque claro, cuando vemos gobiernos en los que las consejerías no solamente los llevan personas distintas, sino partidos distintos, esto es imposible, más con presupuestos separados, por tanto esto baja abajo en cascada y cada vez peor, ¿no? Pero incluso siendo del mismo partido político, también cada uno defiende su presupuesto, su partida, su problema. Esto no es mío, estos son los enfermos, no, estos son los que tienen problemas sociales. ¿Serviría de algo si realmente a nivel de la planificación, de la administración, estuviesen trabajando juntos el área social y la sanitaria? Pregunto. Si me permites, realmente la respuesta claramente sí. Yo preguntaría si somos conscientes, antes hablaba de depresión, por poner un ejemplo concreto. ¿Cuál es el recurso social en el que se detecta primero la depresión de todos los recursos existentes que hay en un domicilio? La teleasistencia. La gente llama porque se siente sola y se detecta. ¿Cuál es el siguiente recurso social que detecta con más facilidad que una persona diabética va a brotar y va a acabar en una urgencia hospitalaria? La ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio. Esa información no va a parar al sistema sanitario. Por poner un ejemplo tonto, relativamente sencillo, ¿vale? En cuanto al sistema de atención domiciliaria sí, pero profesional. Y por una cuestión, ¿podemos pagar al que acompaña a urgencias o podemos pagar al que lo resuelve? Puestos a hacerlo, paguemos al que lo resuelve. O sea, al que evita la estancia hospitalaria, al que evita esas presencias continuadas en urgencias, ¿no? En cuanto a las unidades de convivencia, claramente, si hiciéramos un mapa de Europa, nosotros hemos hecho un intento, probablemente no podemos crear recursos muy especializados, ¿no? Si tuviéramos que crear recursos especializados de Alzheimer, con el 5% de afectación de personas mayores de 80 años, estarían muy separados de su lugar de origen. No sería posible agregar números de plazas suficientes para personas. Pero sí podemos crear residencias donde vayamos evolucionando en las unidades de convivencia con intensidades diferentes. El problema está que no hay ratios para cada tipo de unidad de convivencia. Bueno. La ratio se mide solo pero en toda Europa, ¿eh? O sea, cuando sin embargo, en un hospital, aquí en los hospitales nos piden cuántas enfermeras debéis tener. A ver, todos tenemos sentido común y sabemos cuántas tiene que haber. Pero ¿cuántas enfermeras tiene que haber en planta? ¿A que no viene el inspector a decir si 3 o 4 o 5? ¿Por qué en servicios sociales sí, sin tener en cuenta la intensidad del servicio? Es que tiene poco sentido, ¿no? Y por último, en cuanto a la tipología de recursos, ¿no? Estamos olvidándonos de lo que comentaba la doctora Geli, de que el siguiente problema va a ser el de vivienda también en personas mayores. Y eso está llegando, pero va a llegar más. El Housing First, que hoy en esta casa por primera vez en su día, ¿no? Esto va a llegar a las personas mayores. Hay recursos sociosanitarios, es decir, profesionalizados, una vez más. No la colaboración entre personas mayores, el recurso colaborativo y tal, que está bien, pero que llega a donde llega, porque llegamos a lo de la píldora. A ver, ¿quién decide las píldoras que se toma la persona de 90 años con el que tiene 89? ¿No? Sí. Salvador, ¿cómo impacta la falta de vivienda en la salud social? Bueno, mis compañeros han ido hablando. O sea, yo diría que en toda la sesión ha ido saliendo la carestía de la vivienda y la carencia de vivienda. Y efectivamente, yo lo he dicho de pasada en mi intervención, es la gran política social ausente en estos momentos en España. Sin una política de vivienda sólida es, yo diría, prácticamente imposible abordar el reto social y sanitario que se está poniendo encima de la mesa. El proyecto piloto que antes he contado, el presupuesto creo que era 1,5 millones, creo que eran, digo de memoria, eran unos 600.000 euros solo para vivienda. ¿Por qué? Pues porque la vivienda en la área metropolitana de Barcelona, el precio medio está en 1.200 euros. Correcto. Entonces, bueno, las cosas son como son y ha llevado al proyecto a un riesgo casi al límite de la insostenibilidad y de hacerlo más caro que la actual institucionalización. Es más caro
el proyecto alternativo que vira hacia la comunidad que tenerlos que continúen en el recinto de Sant Boi. Eso es así. Y entonces la falta de vivienda, no solo social, de vivienda asequible, ya sabéis lo que está ocurriendo, el retraso de la emancipación juvenil, los proyectos que tenemos residenciales, no solo sanitarios, sino también sociales, en Manresa, en León, en Cienpozuelos, en cualquier lugar de España que estamos en protección internacional. El gran reto es el salto a la comunidad, cómo salen de ese centro protegido y van a una vivienda, y pasa con personas sin hogar, y pasa con los jóvenes de Lleida, y podría continuar. Voy viendo caras y voy citando ciudades. Todos tenemos el gran reto, que es la emancipación, la transición. ¿Soy yo? No. Sigo, ¿eh? No sé qué ha ido no me muevo. Es que es la emoción del tema. El gran reto es esa transición asistencial a la comunidad. Requiere una política robusta de vivienda. Hay algunos expertos que ya están hablando que estamos llegando a un cierto colapso de las políticas de vivienda en España. Sí, de Europa. Y de Europa. Preguntas un poco también para animar al público. ¿Alguna pregunta? Joan, hola. Ya me extrañaba. No, nada. Mi minuto. No, hay una... ¿Se me oye? Sí. Hay Sí. una reflexión. Yo he compartido más años en el mundo de la tecnología con Julián Islayer, que creo que he compartido todavía con San Juan de Dios, que me queda mucho camino, pero no llevo tanto. Pero hay un paradigma que todo el mundo en el contexto tecnológico entiende, que es que cuando ha ido llegando la tecnología, ha ido ocupando espacio, ha ido generando valor, ha ido pidiéndonos que saliéramos de la caja, ¿no? Es decir, el out of the box maravilloso, que es la capacidad de hacer otras cosas. Ahora con inteligencia artificial, la generativa, no la capacidad de contar, sino la capacidad de producir que tiene, con la capacidad de almacenamiento que vamos generando y con la capacidad de procesamiento que se va consiguiendo, lo que se piensa no es que hay que salir de la caja, es que hay que cambiar la caja. No sé si me explico. Es decir, no estamos ante un cambio, una evolución del modelo, sino estamos ante un cambio de modelo. Entonces, a mí me gustaría haceros una reflexión, porque todavía me siento un poco paracaidista, y es, ¿de verdad que pensamos que el futuro es que en vez de tener 5 o 6 modelos de dispositivo, tengamos 8 o 10? ¿O podemos llegar a un modelo en el que le demos libertad al individuo, a la persona, para elegir, para ver qué dispositivo necesita en función de cada una de las personas? No de un cambio de modelo de dispositivo, de si unidades de convivencia en una residencia o casas, que parece como un poco más humano, ¿no? Es una reflexión general que me gustaría que contestarais. No, él nos ha hecho una pregunta que voy a contestarla juntando los dos departamentos o ministerios. No tengo claro, bueno, creo que no va a ocurrir, porque no vamos a sanitarizar todo lo social, ni hace falta, ¿vale? Ni hace falta. En cambio, y voy a contestar, sí que me centraría en algo que ya hicimos con los PADES, los equipos multidisciplinarios de paliativos, hace muchos años en Cataluña, que son equipos multidisciplinarios sanitarios y sociales, porque para mí hay algo que sí que tiene que trabajar conjuntamente los dos departamentos o los dos sistemas, que uno no es sistema casi, esto del sistema social es poco sistema, Y como en salud, hablamos de salud pública, asistencia y cronicidad, ¿no? Sociosanitario. Para mí, el sistema social debe haber una red de servicios sociales y una similar a la salud pública, que llamamos salud a las políticas, acción social a las políticas, donde los responsables de la vivienda digan cómo vamos a hacer esto para todo el mundo, los de movilidad, los de tal. Pero, en cambio, creo que escoger, que van a ser las personas de mi generación, ¿no? Las que van a querer escoger.
Eso también va por nivel de renta, lo de escoger, porque yo creo que todo el mundo debería poder escoger. Pero bueno, a ver si nos entendemos por nivel cultural o de renta. Pero, en cambio, el domicilio, entendido como multiplicidad, domicilio, residencia, unidad de convivencia, aquí esto creo, yo lo he escrito ya, que por ejemplo en Cataluña, que queremos hacer una agencia, si algo que claramente es sociosanitario, no ponemos el dinero en un único sitio y juntamos, yo creo que las enfermeras tienen un peso muy importante en el domicilio. Totalmente, soy totalmente convencida. Les dejaría casi que montaran equipos multidisciplinarios donde el médico, el psiquiatra, el psicólogo, bueno, vaya cuando tenga que ir, digamos, ¿no? O el trabajador social y tal. Esto me parece, esto sí que lo haría yo, pero ya lo haría, es decir, poner dinero. A ver, tú, el domicilio, entendido, módulo, alguien decía, módulo sanitario para las residencias, porque la larga estancia en Cataluña, que lo conocéis, yo un día la quería cerrar. Me levanté un día y digo, esto voy a cerrarlo, porque lo más parecido a la larga estancia es la residencia. Y en cambio, pues es muy diferente, porque después de una encuesta que hicimos a las personas en el sociosanitario y a los familiares, todos encantados, familiares, nadie quiere salir de la larga estancia. Allí, las personas que están allí, sí, pero me aburro. Coño, digo, fuera ya, fuera. En aquel momento valía 100 millones, me acuerdo, pero no lo quisieron los de Acción Social. Te paso los 100 millones y lo vamos a repartir y vamos a hacer un módulo. Esto sí que lo haría. Yo creo que sería quizás un error pensar que vamos a sanitarizar, ¿no? Porque luego vendría único convenio, no sé qué, bueno, que también se tiene que repensar. Si no hay sistema, no hay convenio SISCAT. SISCAT, en Cataluña sabéis que es todo el sistema privado y público del sector, digamos, de la cartera pública, para entendernos. Sí. Vale, pero sí que haría esto, es diferente, y esto me vale para trastorno mental, me vale para los sin hogar, me vale para la dependencia, esto lo haría. Y contar, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué cambios hay? Y contabilidad analítica de qué ahorra el sector salud y qué gana, pues con valor añadido todo el mundo. Hablando de continuidad asistencial, también pensaba, perdona, te daré la palabra, que igual que has comentado el tema de los PADES, estos programas de atención domiciliaria, equipos de soportes, también en paliativos, ¿no? Dentro de San Juan de Dios con la Caixa, tenemos los EAPs, ¿no? que son equipos también haciendo un poco referencia a lo que comentaba Javier, que dan soporte también en la fase de duelo, ¿no? Posterior al fallecimiento del ser querido, y que por tanto también esto pienso que también es un buen instrumento y que es bueno potenciarlo de cara a la continuidad asistencial tanto en el ámbito geriátrico como en el ámbito pediátrico, ¿no? Perdona, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería dar mi opinión también en todo lo que venimos hablando de la coordinación sanitaria, social, la necesidad de estar vinculado, la necesidad de tener un presupuesto común. Estoy totalmente convencido de que mi respuesta es sí. Yo creo que es imprescindible. ¿Por qué? Porque sería la única forma de pensar realmente en la persona, en lo que lo necesita. Al menos en forma de programas, ¿no? Nos da igual si juntamos las dos consejerías o los dos, pero que sí que hubiesen programas conjuntos. Y lo vincularía con una estrategia. Es que tenemos un problema y es que nuestros políticos están pensando a corto plazo y están pensando más en ellos que en las necesidades de la sociedad. No contestan a lo que preguntaba Rodrigo de qué es lo que quieren los mayores. Es decir, si tú haces una encuesta de población, todos queremos envejecer en casa. Tenemos que buscar más recursos domiciliarios, más apoyo domiciliario, más medidas de prevención de la dependencia. Se invierte mucho en atención a la dependencia y poco en prevención de la dependencia. Es un grato error, pero claro, tenemos que solucionarlo de ahora. Y decía el hermano King que si no buscamos iniciativa, que si estamos muy... Y me ha dado pena porque realmente mi experiencia personal al menos, cuando hemos buscado alguna alternativa que pueda ser novedosa, pensando en agilizar alta de pacientes crónicos, pusimos en marcha un programa de ayuda a domicilio concreto, no es una hospitalización, pero sí un apoyo para los que estuvieran hospitalizados, de seguirle durante 2 o 3 semanas para favorecer su reinserción en domicilio. Nos dijeron que no, que imposible, porque eso corresponde a atención primaria. Entonces ya es atención especializada, atención primaria, otro presupuesto. No hace mucho planteamos
a la gerencia del Hospital de Jerez un programa de atender en nuestro centro a los mayores que estuvieran institucionalizados en residencia en Jerez, ya que a los de nuestra residencia, si se ponen mal y se descompensan, lo atendemos en nuestras urgencias. Tenemos unas urgencias que hemos mejorado, hagámoslo extensivo a otras residencias y abarquemos una población de unos 800 mayores, y nos dijeron que no, porque claro, nuestro concierto es de estancias. Y si una urgencia viene y no se hospitaliza, ¿cómo se paga? Entonces, creo que no somos nosotros. Creo que es el sistema sanitario y social el que está encorsetado en concierto esto. Y además, yo no sé otras comunidades, es que en Andalucía hemos tenido 3 consejeros en los últimos 4 años de salud. Entonces, es imposible plantear una estrategia a largo plazo, ¿no? Yo creo que necesitamos una política que esté fuerte, unificada, cohesionada y que de verdad mire más en la población, en las necesidades de la población, que en el mismo objetivo político. Quizás sea muy crítico lo que estoy diciendo. No, estamos todos de acuerdo. Yo al menos estoy de acuerdo. Totalmente. Lorena, una última pregunta, quizá por el tiempo, pero Lorena. Más que una pregunta, gracias, pues es muy interesante. Como enfermera, ¿no? Una de las cosas que a veces me pregunto, decimos que nos centramos en la persona y estamos hablando de si social, salud, pero es que a veces a la persona no tenemos la capacidad de darle su propia historia clínica donde integra de entrada ya el sistema sanitario, que esto ya es un gran qué. Y luego todo el ámbito social, con lo cual mi pregunta es, ¿cómo vamos a saber qué se necesita o cómo vamos a abordar a las personas desde un modelo salutogénico integral si nosotros mismos tenemos absolutamente todo tan parcelado? Totalmente. De hecho, los sistemas informáticos no han sido capaces de establecer objetivos de salud y buscar el dato en el sistema social o en el sistema sanitario, que sería la forma de dar la vuelta. Si poner el centro a la persona, tener las escalas del Lawton and Brody, por ejemplo, Bartel o lo que sea, ¿no? Tan necesario también con algunos aspectos en relación con la historia de salud. Esa conexión no ha existido ni existe en ningún lado. Por eso es tan importante, porque tú has puesto un ejemplo muy básico, no un diabético, un crónico, que acaba en un hospital con la gravedad que tiene, pero a lo mejor es que vive en un cuarto, que no se encontraba bien, que no ha dejado de comprar, ha hecho una hipoglicemia, ha ido al sistema de emergencia, se lo lleva a un hospital de tercer nivel, se tira 20 horas en un pasillo porque total es una hipoglicemia, está revertida. Y no tiene... Entonces, el impacto en eso, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que ir... Y te pongo un ejemplo. Es decir, yo tuve la oportunidad de ser director territorial de HM en Málaga, teníamos 4 hospitales y uno de ellos tenía concierto quirúrgico. La parte quirúrgica ha hecho su labor. Es decir, si estos se han optimizado, si las técnicas son mucho mejores, la gente está menos tiempo, la CME ha hecho una gran aportación, si el problema son las camas médicas. Entonces tú tienes un concierto quirúrgico porque el que está inundado de camas médicas es el regional de Málaga, que tiene una estancia hiperdimensionada porque está recibiendo a toda esta gente. ¿Y por qué lo recibe? Porque nadie está haciendo la prevención y el tratamiento lo que hace previo. Y lo envía de urgencia a la cama, inunda las camas y tienes a médicos en los quirófanos esperando cama. ¿Y es un problema de quirófano? No, es un problema de cama. Es un problema de exceso de cama médica cuando después tienen que sacar las cirugías afuera, ¿no? O sea, que tenemos un problema, que eso genera un problemón, prefiero yo, organizativo después, ¿no? Muy bien, pues si no hay nada más, muchas gracias a los ponentes, realmente magníficos.